Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos en esta charla 42 acerca de la Cuaresma. Martes Santo. Martes Santo nos apoyamos en el libro Meditaciones de Santo Tomás de Aquino acerca de la Cuaresma, Semana Santa y tiempo de Pascua. Martes Santo, preparación de Cristo al lavatorio de los pies. Se levanta de la cena, dice el Evangelio. Cristo se levanta, se quita sus vestiduras y tomando una toalla se la ciñó para ir a lavar los pies de los apóstoles. San Juan 13:4. Cristo, dice Santo Tomás, se muestra servidor por amor a la humildad, conforme a aquello de San Mateo. El Hijo del Hombre, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en redención a muchos. San Mateo 20:28. Entonces Cristo vino para servir y no servido y dar su vida en redención, en rescate por muchos. ¿Por qué por muchos? Porque Él sabe que hay unos cuantos, creyéndose inteligentes, se hacen tontos y no se salvarán. Por eso Él derramó su sangre por todos, pero unos no se salvarán, pues dice por muchos. Para ser buen servidor se requieren tres cosas, dice Santo Tomás: que sea circunspecto para ver todas las cosas que pueden faltar en el servicio, atento, prudente, para lo cual sería gran inconveniente estar sentado o recostado. Por eso la actitud del servidor es estar de pie para cumplir lo que hace falta, lo que tiene que hacer. Por lo cual dijo, se levanta de la cena. El evangelista San Lucas dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que está sentado en la mesa o el que sirve? El que sirve o el que está sentado, más bien. El que sirve es menos. San Lucas capítulo 22-27. Que el servidor que esté expedito para poder ejecutar convenientemente todas las cosas del servicio. Para esto es un obstáculo el exceso de vestidos. Por eso el Señor se quita sus vestidos. Esto fue simbolizado en el Génesis cuando Abraham eligió siervos expeditos, capítulo 17. Entonces, el servidor debe ser expedito, no debe ser cargado con mucha ropa, como un atleta, listo para cumplir con lo que tiene que hacer. Y tres, que sea pronto para servir, es decir, que posea todas las cosas necesarias para el servicio. En el Evangelio de San Lucas se dice que Marta estaba afanada de continuo en las haciendas de la casa. San Lucas 10:40. De ahí que el Señor, tomando una toalla, se la ciñó para que de este modo estar preparado no solamente a lavar los pies, sino también a enjugarlos. Con lo cual, el que salió de Dios y volvió a Dios nos enseña a conculcar toda hinchazón lavando los pies. El orgullo, la desobediencia causaron nuestra perdición, y bien Cristo se humilla, queridos hermanos. La humildad atrae bendición de Dios, el orgullo atrae el demonio. Echó después agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos, a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. San Juan 13:5. Así, aquí se expresa el obsequio de Cristo, en el cual brilla su humildad de tres maneras. Por la naturaleza del obsequio, que fue muy humilde, a saber, que el Señor de la Majestad se inclina a lavar los pies de sus servidores. Realmente es extraordinario, extraordinario. 2. Por la multitud del obsequio, pues puso el agua en lebrillo, lavó los pies y los limpió y los enjugó. Y 3. Por modo de obrar, pues no lo hizo por medio de otros o con la ayuda de otros, sino por sí mismo, cumpliéndose aquello del eclesiástico, cuanto mayor eres, humíllate en todas las cosas. Eclesiástico 3:20. Todo esto, Santo Tomás lo puso en su comentario del Evangelio según San Juan, capítulo 13. Queridos hermanos, vemos aquí nuestro Señor realmente tiene una actitud de humildad extraordinaria. Nos da el ejemplo. ¿Por qué? Porque el orgullo es un pecado tremendo. Es un virus contagioso que lleva a la muerte.
En la Biblia está escrito, Eclesiástico 10:12, el comienzo del orgullo del hombre es alejarse del Señor, cuando de su Hacedor se apartó su corazón. Entonces, mientras más el hombre se hace orgulloso, más se aleja de Dios y más causa problemas en la creación. Los santos dicen que Dios tiene 3 flagelos cuando un pueblo peca y se hace el necio: hambre, peste, guerra. Tenemos una peste artificial o natural, no sé, no importa. Dios es providencia y sin el permiso de Dios nada pasa en el mundo. Entonces Dios permite esta peste. ¿Por qué? Porque el comienzo del orgullo del hombre es alejarse del Señor, cuando su Hacedor se apartó su corazón. Y bien, los hombres de hoy en sus instituciones, en sus leyes, en sus gobiernos, bien, son ateos, se han alejado de Dios, no tienen en cuenta para nada de la ley de Dios y ni siquiera de la ley natural, a tal punto que en muchos países hicieron leyes que permiten el asesinato legal de los inocentes mediante el aborto. Es pecado gravísimo que clama al cielo, es fruto del orgullo. En el Salmo 31, 30, 24 dice: amen a Yahvé todos sus amigos. A los fieles protege el Señor, pero devuelve muy sobrado al que obra por orgullo. Al que obra por orgullo, el Señor le devuelve muy sobrado. El mundo actual se hizo loco. De veras se hizo loco, y por desgracia los católicos sí se hicieron también de tanto de derecho humano sin Dios, se hicieron locos. El hombre que es hermano sin Dios es nada, son mentiras todo esto. El hombre sin Dios, ¿qué es? Y los que se gargarizan que derechos, son ellos que hacen leyes que matan inocentes en el seno materno, que destruyen las familias con el divorcio, etcétera. Es gravísimo. La soberbia, el orgullo, es algo grave. Yahvé, Señor Dios, abomina al soberbio. Proverbios 6:16. 6 cosas hay que aborrece Yahvé, 7 son abominación para su alma: ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Sí, manos que derraman. Prácticamente en todos los países, aunque no sea permitido oficialmente, hay doctores que prestan su arte a matar inocentes, a abortar. Uno ve a veces anuncios pegados en las calles, en las paredes. Tarda su menstruación, llame tal teléfono. ¿Qué significa esto? Significa: venga a hacer un aborto. Y bien, esto atrae maldición. Son pecados gravísimos. La gente perdió la cabeza. Y por eso los pueblos orgullosos van a pagar caro esto. En el Salmo 18, 28 dice: tú que salvas al pueblo humilde y abates los ojos altaneros. Dios abate los ojos altaneros. Los ojos altivos del hombre serán abajados. Se humillará la altanería humana y será exaltado Yahvé solo en aquel día. Isaías 2:11. El orgullo es pecado grave, gravísimo. Se humilla el hombre, se abaja el varón, los ojos altivos son abajados. Isaías 5:15. Proverbios 3:34. Con los arrogantes es también arrogante Yahvé, otorga su favor a los humildes. Los hombres han prescindido de Dios. Hace más de 100 años lo dijo San Pío X, el Santo Papa San Pío X. Los hombres han ignorado a Dios en la organización social, económica, política, educativa de los pueblos. Y hoy están pagando las consecuencias. Y a la verdad, Dios todavía es demasiado bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque merecemos esto y más todavía. De hecho, una peste como esta hace ver que el hombre, el mundo dice que moderno. A la verdad, toda época es moderna, en comparación de otra. O sea, el mundo actual se ve que es un coloso con pies de argil, como el sueño de Nabucodonosor que Daniel profeta interpretó. La soberbia viene del demonio. El primer soberbio fue la soberbia. En Ezequiel 16:49 leemos:
Este fue el crimen de su hermano Sodoma, de su hermana Sodoma: orgullo, voracidad, presunción e indolencia. Tal fue el delito de Sodoma y sus hijos. No socorrieron al pobre y al indigente. Orgullo, voracidad, presunción, indolencia y pecado. Pecado, es gravísimo esto. Entonces, queridos hermanos, hagamos penitencia, sí, pidamos perdón al Señor, pidámosle perdón y Dios nos perdonará. Hoy, por ejemplo, cuántos hombres hombres católicos, de hecho, dejaron la fe católica, se hicieron disque evangélico, tomaron una Biblia manipulada y además falsificada y mal traducida, la Reina Valera, que todos los protestantes usan prácticamente, y ya son pastores, y son obispos, y son apóstoles, y son predicadores. ¿Quiere el Señor? Eso no es así. San Pablo dice: si alguien os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, maldito sea. En todo evangelio que contradice lo que nuestros padres, abuelos, tatarabuelos nos han enseñado, maldito sea. ¿Por qué? Porque es un evangelio falsificado. Y ahora se hacen pasar por profetas, por curanderos, por hacedor de milagros. Y eso es un orgullo monumental. Esto no viene de Dios. El Santo Padre Odorico, un santo sacerdote en Nicaragua, bien decía: las capillas, templos protestantes son cuevas, son puertas del infierno. Y tiene razón. Se hacen pasar por sacerdote, por ministro del Señor, no lo son. Vemos, por ejemplo, en el segundo libro de las Crónicas 26:19, entonces el rey Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente, y a vista de los sacerdotes en la casa de Yahvé junto al altar del incienso. Eso tuvo que salir rápidamente. ¿De qué pasa aquí? Bien, vemos que este rey, hinchado de orgullo, quiso tomar el poder religioso en su mano. Sí, quiso ser como sacerdote, ofrecer incienso, lo que no estaba permitido. Y cuando los sacerdotes dijeron: no puedes hacer esto, no eres sacerdote, estaba lleno de ira. Y mientras estaba irritado con los sacerdotes, bien brotó la lepra sobre su frente y tuvo que dejar el palacio y vivir aparte por su orgullo. Entonces, el orgullo es algo grave y que atrae más bien maldición de Dios y no bendición. Todo lo que tenemos es don de Dios. Por lo tanto, es realmente una locura hincharse de orgullo, y sobre todo luchar contra la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es gravísimo esto. Los hombres actuales que se creen jueces de la iglesia católica. Es verdad que estamos en una crisis porque este espíritu mundano de origen protestante liberal entró en la iglesia, pero la iglesia católica histórica es la benefactora número 1 de la humanidad, quieran o no quieran. Pasa con los hombres de hoy lo que San Pablo hace 2000 años decía de los paganos de su tiempo, Romanos 1:21, porque habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en vanos razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Queridos hermanos, mientras más pecamos, más el demonio tiene poder sobre el mundo. Es verdad que nadie pensaba que un bicho invisible iba a paralizar el mundo. Y vemos que Dios tiene la última palabra. Este bicho que paraliza el mundo es para bien, no es para mal. Tenemos que hacer penitencia, pedir perdón al Señor. El Señor nos hará misericordia. Claro que sí. Termino esta charlita con la lectura de Martes Santo de Jeremías, capítulo 11, 18, 20. Nuestro Señor Jesucristo en su pasión es como un cordero que es llevado al sacrificio. En aquellos días dijo Jeremías: Señor, me lo hiciste ver y lo conocí. Entonces me mostraste los depravados intentos de ellos, pero yo, cual manso cordero que es llevado al sacrificio, no había advertido que ellos habían maquinado contra mí, diciendo: démosle leño en lugar de pan,
exterminómes de la tierra de los vivientes, y no quede rastro de su nombre. Mas tú, Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas lo más secreto de los corazones, harás que te vea tomar venganza sobre ellos, pues en tus manos puse mi causa, Señor Dios nuestro. Lo que aquí se decía de Jeremías bien se aplica a Cristo nuestro Señor. Que hermanos, en este martes santo, la lectura del Evangelio de San Marcos, la Pasión según San Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 72, y San Marcos, capítulo 15, versículo 1 a 46. Recen, hagan penitencia, ayuno y sean pacientes, pongan su confianza en Dios nuestro Señor y no pasar su tiempo mirando películas malas que van a contaminar su espíritu, su memoria. Les aconsejo también de escuchar, para conocer mejor su fe católica, el canal que se llama Catecismo Católico Tradicional. Ahí tiene explicado el credo de la fe, los mandamientos, sacramentos y la oración. Y más tarde, si Dios quiere, siguiendo el Catecismo del San Pío X, daremos un resumen de toda la Biblia e historia de la Iglesia. Que Dios los bendiga.